En el pequeño y apacible pueblo de Willow's End, una leyenda antigua se susurraba en las sombras y en los rincones de las tabernas. Se hablaba de un caballo negro, grande y de ojos ardientes como brasas, que aparecía en las calles desiertas a medianoche, galopando silenciosamente en busca de almas perdidas para entregarlas a su oscuro amo. La historia comenzó hace muchas generaciones, cuando un misterioso jinete vestido de negro fue visto por primera vez cabalgando por las calles del pueblo. Algunos decían que era un antiguo residente que había hecho un pacto con el diablo y ahora estaba condenado a recoger almas para él. Era una noche de invierno, fría y silenciosa, cuando Mark, un joven escéptico del pueblo, decidió desafiar la leyenda. Se plantó en la plaza del pueblo a medianoche, esperando desmentir los rumores. Sin embargo, lo que vio lo heló hasta los huesos. Un caballo negro de proporciones imponentes apareció de la nada, con ojos que brillaban con un fuego infernal. El caballo se detuvo frente a Mark y una voz profunda y resonante emanó de su ser, pidiendo la entrega de un alma. Mark, paralizado por el miedo, no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. El caballo, al no recibir respuesta, relinchó fuertemente, un sonido que parecía resonar en el alma misma, y desapareció tan rápido como había aparecido. Después de ese encuentro, Mark se obsesionó con descubrir la verdad detrás de la leyenda. Comenzó a investigar en los archivos del pueblo y descubrió que el jinete había sido una vez un hombre llamado Jonathan Black, un residente del pueblo que había sido acusado de brujería y condenado a la hoguera hace siglos. Según los registros, Jonathan había jurado venganza contra el pueblo y había invocado a oscuras entidades en sus últimos momentos. Mark comenzó a sospechar que el alma que el caballo negro buscaba era la de Jonathan, atrapada entre dos mundos. Armado con este conocimiento, Mark esperó nuevamente la llegada del caballo negro. Cuando apareció, Mark le habló con valentía, mencionando el nombre de Jonathan Black. El caballo se detuvo en seco y por un momento su forma pareció vacilar, como si luchara con una presión invisible. Mark continuó hablando, instando al espíritu de Jonathan a encontrar la paz y dejar atrás su venganza. Por un momento, el aire se llenó de una tensión palpable y luego el caballo negro relinchó suavemente, como si aceptara las palabras de Mark. En un destello de luz, el caballo desapareció y con él, la sensación opresiva que había asolado el pueblo durante siglos. Aunque la aparición del caballo negro había cesado temporalmente tras el confrontamiento de Mark, el pueblo de Willow's End no tardó en darse cuenta de que la tranquilidad era efímera. Una serie de acontecimientos extraños comenzó a ocurrir. Animales del bosque encontrados sin vida, sombras moviéndose rápidamente por los rincones de los ojos y un sentimiento general de inquietud que se cernía sobre los habitantes. Mark, sintiendo una responsabilidad por haber interferido en la leyenda, se sumergió aún más en la historia y el folclore del pueblo, buscando respuestas. Descubrió relatos de antiguos rituales y pactos oscuros que habían sido comunes en la época de Jonathan Black. La investigación de Mark lo llevó a descubrir que Jonathan Black no había actuado solo. Había un culto secreto en el pueblo, los seguidores de Black, quienes habían continuado practicando rituales oscuros en su honor, creyendo que su espíritu aún necesitaba almas para liberarse. Mark entendió que su confrontamiento con el caballo negro había sido solo el comienzo. Decidido a poner fin a la maldición, Mark empezó a rastrear a los miembros del culto. Una noche, siguiendo pistas crípticas encontradas en los archivos del pueblo, llegó a un claro en el bosque donde el culto estaba reunido, invocando el espíritu de Jonathan Black. Oculto entre los árboles, Mark observó cómo los seguidores llevaban a cabo un ritual bajo la luz de la luna. En el centro del claro, un gran pentagrama había sido trazado en el suelo, y en cada punto, una vela negra ardía con una llama que parecía resistir el viento. Justo cuando el ritual alcanzaba su clímax, Mark irrumpió en el claro, intentando detenerlos. Pero fue demasiado tarde. El aire se llenó de un rugido ensordecedor y el caballo negro apareció, más imponente y aterrador que nunca. El caballo se dirigió directamente hacia Mark, pero en lugar de atacarlo,
se detuvo a pocos pasos de él. Los ojos del caballo, ahora más humanos que bestiales, se encontraron con los de Mark y en ellos vio un destello de reconocimiento. Era como si el caballo estuviera tratando de comunicarse, de revelar algo. En ese momento, Mark comprendió que el caballo no era solo un mensajero de almas, sino que llevaba en sí la esencia misma de Jonathan Black, atrapada en una forma que reflejaba su tormento eterno. Mirando a los ojos del caballo negro, Mark sintió una conexión inexplicable, como si pudiera sentir el sufrimiento y la ira que había consumido a Jonathan Black. Los seguidores del culto, sorprendidos por la interrupción, comenzaron a murmurar entre sí, dándose cuenta de que algo había cambiado en su ritual. Mark, actuando impulsivamente, se acercó al caballo y extendió su mano. En un acto de confianza sorprendente, el caballo permitió que Mark lo tocara. En ese momento, una serie de visiones inundó la mente de Mark: la vida de Jonathan, su condena injusta y el dolor que había soportado. Convencido de que Jonathan merecía la paz, Mark se volvió hacia los seguidores del culto y les habló con fervor. Les explicó que perpetuar la maldición solo traería más sufrimiento, tanto para el espíritu de Jonathan como para el pueblo. Algunos miembros del culto, conmovidos por las palabras de Mark y las visiones que también habían empezado a experimentar, comenzaron a dudar de su propósito. Mientras tanto, el caballo negro, que parecía estar escuchando atentamente, relinchó suavemente, un sonido que ya no era aterrador, sino casi melancólico. Mark sabía que para liberar a Jonathan, necesitaba deshacer el pacto que lo había condenado. Con la ayuda de algunos miembros arrepentidos del culto, comenzó a realizar un ritual de purificación, invirtiendo los pasos del ritual oscuro que había atrapado a Jonathan. A medida que el ritual progresaba, el caballo negro comenzó a cambiar. Su forma espectral empezó a disiparse y los ojos ardientes se suavizaron. Una luz brillante comenzó a envolver al caballo y en ese momento, la forma de Jonathan Black, liberada al fin, apareció brevemente, asintiendo agradecido a Mark antes de desvanecerse en la luz. Con la desaparición de Jonathan, la atmósfera opresiva que había asolado el pueblo durante siglos se levantó. Los seguidores del culto, ahora liberados de la influencia oscura, prometieron redimirse y ayudar a reconstruir la comunidad. Mark, habiendo jugado un papel crucial en la liberación de Jonathan, se convirtió en una figura respetada en el pueblo. Willow's End experimentó un renacimiento, con los habitantes trabajando juntos para asegurarse de que la oscuridad del pasado nunca volviera a afligirlos. Mientras tanto, en las noches tranquilas, algunos afirmaban ver la silueta de un caballo negro en la distancia, no como un presagio de miedo, sino como un guardián, asegurando que la paz permaneciera en Willow's End. A pesar de la paz que reinaba en Willow's End, Mark no podía sacudirse la sensación de que algo quedaba pendiente. Comenzó a tener sueños vívidos en los que Jonathan Black le hablaba, contándole historias de otros tiempos y lugares y advirtiéndole sobre los peligros de olvidar el pasado. Movido por estos sueños, Mark decidió documentar toda la historia de Jonathan y los sucesos recientes para asegurarse de que las futuras generaciones entendieran y aprendieran de ellos. Se convirtió en un custodio de la historia del pueblo, manteniendo viva la memoria de lo sucedido. Un día, mientras Mark investigaba en el antiguo hogar de Jonathan Black, encontró un compartimento secreto en la biblioteca. Dentro había un conjunto de artefactos y libros que parecían pertenecer a Jonathan. Entre ellos, encontró un amuleto con extraños símbolos y un diario con escritos sobre otros mundos y dimensiones. Fascinado, Mark comenzó a estudiar estos objetos, descubriendo que Jonathan había sido mucho más que un simple habitante del pueblo. Era un estudioso de lo oculto y lo sobrenatural. A medida que Mark se sumergía en los estudios de Jonathan, comenzó a experimentar fenómenos extraños. El amuleto parecía ser una llave que abría portales a otras dimensiones, y Mark se encontró explorando mundos más allá de la comprensión humana en sus sueños. En uno de estos viajes, Mark se encontró con una entidad que le advirtió sobre un inminente peligro, una fuerza oscura que buscaba entrar en su mundo. Jonathan,
había estado investigando esta amenaza antes de su muerte, y ahora Mark debía continuar su legado. Consciente de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, Mark reclutó a un grupo de individuos del pueblo que habían mostrado interés y habilidad en lo sobrenatural. Juntos, formaron una nueva guardia dedicada a proteger Willow's End y el mundo de las amenazas sobrenaturales. Cada noche, bajo la sombra protectora del caballo negro, que ahora se revelaba como un espíritu guardián, Mark y su equipo se adentraban en los secretos del ocultismo y enfrentaban desafíos que iban más allá de lo imaginable. Los meses pasaron y Mark, junto con su equipo, enfrentó varios desafíos sobrenaturales, cada uno más peligroso que el anterior. Pero el verdadero desafío llegó cuando una antigua entidad, conocida en los escritos de Jonathan como el Devorador de Almas, comenzó a manifestarse amenazando con romper el velo entre los mundos. Mark sabía que esta era la batalla que Jonathan había anticipado y se preparó para el enfrentamiento final. Con el conocimiento y los artefactos que había heredado de Jonathan, junto con el poder unido de su equipo, se dispusieron a enfrentar al Devorador. La noche del enfrentamiento, el pueblo de Willow's End se vio envuelto en una tormenta sobrenatural. El cielo se oscureció con nubes amenazantes y un viento helado sopló a través de las calles. Mark y su equipo se reunieron en el claro del bosque, el lugar donde todo había comenzado. El Devorador de Almas apareció, una entidad formidable hecha de sombras y terror. El caballo negro se unió a la batalla, protegiendo a Mark y a su equipo con su presencia imponente. La lucha fue ardua y peligrosa, pero juntos lograron debilitar al Devorador. En el clímax de la batalla, Mark se dio cuenta de que para sellar al Devorador debía hacer un sacrificio personal, entregar el amuleto, la llave a los secretos de Jonathan. Con un sentimiento de pérdida, pero con la determinación de proteger su mundo, Mark utilizó el amuleto para sellar al Devorador en una dimensión lejana. La victoria llegó con un costo, pero aseguró la seguridad del pueblo y del mundo. El caballo negro, su misión finalmente cumplida, se despidió de Mark con un relincho suave antes de desaparecer en la luz del amanecer. El pueblo de Willow's End floreció en paz una vez más, y Mark, ahora visto como un héroe y guardián, continuó liderando a su equipo, protegiendo el equilibrio entre los mundos. La leyenda del caballo negro se convirtió en un cuento de coraje y redención, y el legado de Jonathan Black y Mark se entrelazaron en la historia del pueblo, recordando siempre que detrás de cada leyenda hay una verdad que merece ser contada. Y así, en las noches tranquilas de Willow's End, se dice que si escuchas con atención, aún puedes oír el distante eco de un galope, un recordatorio de que la oscuridad siempre estará presente, pero también lo estará la luz para enfrentarla.